Después les paso las dos juntas. Recién en estos 5 minutos, el, bueno, ustedes vieron que Zoom permite eso, se descarga y convierte solo en un MP4. Así que la primera parte está lista. Ahora ponemos ya estamos grabando la segunda. Bueno, miren, decíamos recién, en esto de la metáfora del itinerario como un camino con paradas, yo les decía que después Uy, volví a usar mal. Esperen. Bueno, ahí está. Camino al que vamos a hacer paradas opuestas. Y en esas paradas opuestas vamos a poner los libros que hayamos decidido nosotros poner a partir del itinerario que decidimos. Y ahí es con lo que yo les digo siempre, empezamos a jugar con esto de las decisiones didácticas que tomamos. Entonces, itinerario, supongamos que elegimos animales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y yo ahora en un ratito más les voy a mostrar de dónde podemos ir a buscar recursos. Vamos a seleccionar una serie de textos que le vamos a ir presentando a los chicos de forma ordenada, que tienen que ver todos con animales. Esa es la primera parte de la planificación en el eje de literatura. Una vez que tenemos claro eso, que tenemos claro cuál va a ser la línea temática que va a unir todos los libros y que ya hicimos la selección de los textos, sea por colección, por autor, por tema, por lo que sea, lo segundo que vamos a hacer es empezar a secuenciar las actividades o experiencias. Esto que decíamos al principio, que es lo que después vamos a ir poniendo en este almanaque que nos vamos a hacer. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pensar para cada parada, 3 actividades. Y esto tiene que ver con la lógica del eje de literatura. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a tomar mi primer texto, que es este, supónganse que yo elegí trabajar con este texto, empiezo acá, y este primer texto, que es mi primera parada, la voy a desglosar en 3 actividades. 3 actividades, o 3 momentos de ese libro. Cualquiera no. Vamos a hacer siempre lo mismo, chicas, miren. Vamos a hacer algo antes, esto es una A, aunque no parezca, la lectura, propiamente dicha, y una actividad después. Entonces, cada vez que hagamos una parada en nuestro itinerario, en nuestro camino de lectura, a los chicos les vamos a ofrecer 3 experiencias. ¿Por qué 3 experiencias? Porque el objetivo principal del eje de literatura tiene que ver con el desarrollo del goce estético, tiene que ver con el goce, con el disfrute, tiene que ver con crear subjetividades, con poner palabras donde no hay palabras, donde los chicos puedan construir otras formas de decir. Va por ese lado el eje de literatura. Entonces, como va por ese lado, los tipos de actividades que nosotros hacemos cuando trabajamos con textos literarios son actividades que tienen que ver con eso, con disfrutar el texto, con gozar el momento, con que sean actividades de disfrute y que sean placenteras. Entonces no vamos a hacer en este eje y con estos textos actividades que tengan que ver con, por ejemplo, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Quién es el personaje? ¿Qué dice el personaje? ¿Qué le pasó? Esas preguntas que son de tipo cerradas, donde hay una sola respuesta, porque el personaje se llama de una sola manera y de una sola manera y nada más, y no de otra, o el cuento termina de una sola forma y no de otra. Entonces, ese tipo de preguntas cerradas las vamos a evitar en este tipo de secuencias. Y lo que vamos a hacer es trabajar de esta manera. Antes, la lectura y después. Vuelvo un minuto al Power, porque lo tengo armado ahí en el Power para que ustedes lo vean. Déjenme que me vuelva. Les quiero mostrar, porque les quiero dar un par de recursos para que se lleven hoy, para que después podamos conversar. Esto es lo de Canon, después ustedes lo ven. Pero miren, esto es lo que voy a dar yo a ustedes hoy, para que les quede. Les puse el nivel inicial de la sala de 3 y la sala de 4. Fíjense que son cuadros del Ministerio de Educación, ¿no? Dice prácticas de lectura, textos, los tipos de textos que se pueden trabajar, y las características. En esto de que el primer paso de ustedes va a ser elegir esos libros que van a usar ese itinerario, para la que no lo hizo nunca, para la que le cuesta un poquito más, acá están estas grillas que nos sirven para poder ubicarnos.
Entonces fíjense que donde dice práctica de la lectura, ustedes van a encontrar casi los mismos aprendizajes y contenidos que tiene el diseño. Por ejemplo, manipular, explorar, manejar, jugar, a escuchar, repetir estructuras, participar. Entonces van a ver que para cada una de esas prácticas de lectura les proponen tipos de texto. Canciones infantiles populares, canciones de estribillos, rondas, nanas, cuentos. Y a su vez, en la tercera columna, las características de esos textos, cómo tienen que ser. Son orientaciones para que la docente pueda, al momento de elegir un libro, si no tiene mucha expertise con el teatro infantil, o no tiene muchos libros, o no sabe por dónde empezar, pueda tener como esta guía a mano y saber por dónde ir, qué tipo de textos elegir. Entonces, con esta grilla, que se las voy a pasar para que la tengan, para que ustedes después la lean tranquila, es como una ayuda, es como una ayuda a partir del diseño. Les puse sala de 5 también, de articulación de primer grado. De vuelta se repite prácticas de lecturas esperables en esa sala, los tipos de textos que se pueden leer y las características de esos textos. Es decir, no les da nombre y autor del texto, les da características para que ustedes con esa característica puedan elegir y seleccionar. La que le cuesta un poco más también eso, yo lo que les voy a ofrecer es estas páginas que les estoy pasando ahora y que les muestro. Son todas páginas que están chequeadas. Esta es la página oficial es un PDF oficial del Ministerio de Educación que se los propongo que se lo descarguen. Se llama 300 libros para leer en la escuela primaria y en el nivel inicial. Y están, miren, organizados así. Van a encontrar tapa del libro, están en PDF, por supuesto, los pueden descargar. Tapa del libro, las referencias bibliográficas y la síntesis argumental de ese texto. Entonces van a encontrar, está organizado por colores, y el color, primeros lectores avanzados, entonces el de ustedes primeros lectores, obviamente. Entonces van a encontrar como un canon, como una selección grande de libros que se podrían leer en el nivel inicial. Entonces lo que hacen ustedes es como triangular, es decir, si no tienen mucha expertise con los libros de texto para niños, tienen estos cuadros y tienen este recurso para ir a buscar. Entonces, sabiendo la práctica de lectura, por ejemplo, que quieren trabajar eh, con cancioneros o poesías, bueno, van a buscar dentro de este documento los libros que tienen cancioneros y poesías. También está a disposición esta, que es de la Fundación Cuatro Gatos, que son los favoritos de la Fundación Cuatro Gatos. Bueno, este dice para el 2013, pero a partir de ahí está 2014, 2015, todos los años. Tiene una forma similar, de vuelta para esa etapa del libro, los datos bibliográficos y la síntesis. Está la revista Imaginaria, que es digital, que si no la conocen se la recomiendo. También, si ustedes ven, ahí en la página tiene las secciones, y están lecturas, ficciones, autores, ahí pueden buscar también recomendaciones para poder buscar libros. Los destacados de ALIJA. ALIJA es la Asociación Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. También saca un documento todos los años muy similar al que les mostré recién, que se llama Los Destacados de ALIJA, y tiene lo mismo, ¿ven? Otra vez. Y fíjense que también están como organizados por ejes temáticos, lo que hablamos recién del itinerario, ilustraciones, diseño gráfico. Entonces ustedes pueden también apoyarse en eso si necesitan hacer una selección de libros. Profe, ¿en todo se puede descargar o solamente el de plan de lectura? Todos se pueden descargar. Yo por eso arriba les dejé, si ustedes observan arriba, tienen cómo está escrito en la barra, para que lo puedan buscar igual como está ahí. 10 libros infantiles que no puedes dejar de leer, tiene que ver con esto de clásicos, si quieren hacer un itinerario de clásicos. Y después les puse para que ustedes busquen la biblioteca áulica, porque la mayoría de los jardines a los que vamos tienen las cajas estas, de las colecciones para el aula del Plan Nacional de Lectura. Entonces, también sería bueno, como un tiempo ganado, que ustedes, si quieren, revisen, porque está digitalizado también y pueden ingresar, revisen qué libros tienen las cajas del Plan Nacional para nivel inicial, porque están organizadas por colecciones y demás, y estas están en los jardines a los que ustedes van, entonces pueden echar mano ahí si necesitan organizar algo. Esperen que quiero ver si tengo otra cosa que les quiero mostrar. Acá está, acá me voy a parar. ¿Vamos bien hasta acá? Digamos, todo lo que les mostré hasta ahora tiene que ver con esto que les decía de cómo seleccionar los libros, cómo armar esas paradas en el texto, en el itinerario, perdón.
Una vez que las tenemos a las paradas que yo elegí, el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4, 1, 2, 3, 4, que tiene que ver con, vuelvo a la otra, perdón, vuelvo a la pizarra, tiene que ver con esto que está acá. Supónganse que este es el libro 1, voy a poner acá, libro 1, pongo el libro 1 porque no sé cómo se llama, no sé qué vamos a hacer, pero una vez que yo estoy en el libro 1, que es mi primera parada, lo voy a desglosar ese libro 1 en una actividad antes, en una actividad de lectura y una actividad después. Y tiene que ver con esto que les voy a dejar acá en el Power, que les comparto de vuelta, que tiene que ver con la secuencia que usamos en literatura. ¿Qué hacemos como actividades antes de leer? Por ejemplo, las que dicen ahí, ambientar la sala del aula, investigar sobre el autor, fijarnos y hacer actividades de inferencia, hipotización, analizar el paratexto, eh, actividades que preparen para, que inviten a leer ese texto. Después vamos a hacer una actividad de lectura, obviamente dicho, como dice ahí, puede ser que les lean ustedes, que lea otra persona, que esté grabado de antemano, que ustedes se den grabado, que se den grabado la lectura y de pronto escuchen toda la lectura, incluida ustedes, que inviten a otra persona que les lea, que venga una madre a leer, o que sea otra maestra. Y luego, que son las que más me interesan, porque son las que tienen que ver con esto que hablamos recién, vamos a hacer actividades del tipo lúdicas, del tipo recreativas. No vamos a hacer actividades que tengan que ver con preguntas cerradas, preguntas de comprensión de texto, porque no nos interesa en este momento del nivel inicial que los chicos hacer foco en la comprensión textual. Sí nos interesa, vuelvo a la pizarra, sí nos interesa sobre todo en esta parte, voy a cambiar de color para no marearlas, en esta parte, en el después, nos interesa pensar en actividades recreativas, en actividades que inviten a que los chicos pongan a volar su imaginación. Entonces, acá, cuando yo llego a esta parte, tomo otras decisiones didácticas. Por ejemplo, voy a tomar voy a poner varias flechitas. Puedo tomar como decisión didáctica, y eso lo trabajé el año pasado con María Laura solamente en literatura a nivel inicial, trabajar con diferentes categorías ficcionales. Por ejemplo, yo voy a hacer foco, si quiero, en los personajes. O voy a hacer foco en el espacio donde transcurre la historia. O voy a hacer foco en los hechos. Entonces, ¿qué hacen ustedes como maestra? Eligen una categoría ficcional, la que ustedes quieran, la que a ustedes les guste más. Supónganse que se paran en hechos, en esta. Entonces, las actividades que tengan que ver con lúdicas, que tengan que ver con esa lectura, van a hacer foco en el hecho. En los hechos, por ejemplo, si el personaje del cuento lo que hace continuamente es decir, por ejemplo, mentiras, bueno, a ver, ¿qué mentiras se te ocurren a vos a partir de esta caja de elementos que está en la seño y que tenés que sacar? No sé, entonces, al nene le toca una zanahoria, ¿qué dirías de la zanahoria? Al otro le toca no sé, una mate, ¿qué dirías del mate? La idea es generar ese tipo de actividades lúdicas, recreativas, búsquedas del tesoro. Si hacemos foco en el personaje, hacer un títere del personaje y hacerlo hablar, hacer un títere de dedo, o que ustedes le lleven el personaje medio a hacer y que ellos tengan que terminar de ponerle forma, o que ustedes le lleven, por ejemplo, los personajes hechos en cartulina y que ellos tengan que vestirlo, entonces llevamos una caja con telitas para que ellos armen la ropa del personaje. No sé si me estoy explicando, pero las estoy llevando por un lado, donde las actividades que hacemos con los chicos son bien recreativas y bien lúdicas, donde la intencionalidad pedagógica está, ustedes quieren trabajar un libro que tiene que ver con animales, pero en vez de preguntarle qué animales participaron en este cuento, cuántos animales son, qué hacía cada animal, piensa una actividad que haga foco en el personaje, lo que decimos recién, que sea lúdica, que lo tenga que hacer hablar al personaje, que lo tenga que hacer imaginar al personaje, que le tenga que, no sé, preparar la comida, lo que a ustedes se les ocurra, las actividades que ustedes piensen en este momento de literatura tienen que ir para ese lado. No son actividades instrumentales, no es la intención que los chicos busquen en el texto información, ni la saquen, ni nos sentemos en ronda solamente a comentar el texto y que le preguntemos, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? Sino que vamos a hacer ese tipo de actividades que impliquen que los chicos se distiendan y trabajen a partir del texto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, Profe, una pregunta. sí, sí. La cantidad ¿cuál sería el máximo de cuánto que se puede llegar a elegir para hacer este itinerario? Bien, buena pregunta. La mayoría de las veces hacemos cinco textos solemos hacer. Y Pensando, las paradas que se hacen están relacionadas con la cantidad de puntos que vayamos a elegir o no. no, vos cada vez que haces una parada, suponete que vos elegiste cinco textos, ¿verdad? Cinco libros, cinco cuentos, cinco poesías, lo que sea. Cada vez que paras en uno, pensás una actividad antes, una actividad de lectura y una actividad después. Siguiente texto, de vuelta, una actividad antes, una actividad de lectura, una actividad después. Siguiente texto, así. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando trabajamos la literatura, lo vamos a trabajar de esa manera. Le vamos a presentar a los chicos diferentes actividades, que en eso yo después las ayudo. Ustedes no se preocupen, van a armar sus borradores de planificación y vamos a pensar distintas actividades. Y yo les quería explicar, porque el PowerPoint se los voy a pasar, lo van a tener, pero se los quería explicar para que ustedes entiendan a qué nos referimos con antes la lectura y después. Nos referimos a eso, la metodología o la recomendación didáctica para trabajar el eje literatura. El año pasado, si la profesora del año trabajó como hemos trabajado otros años, seguramente han usado el documento del grupo de la ronda, lo usaron el año pasado. Bueno, una de las cosas que tiene ese documento, si ustedes lo quisieran recuperar, tiene que ver con esto de las categorías ficcionales, que es hacer foco en alguna categoría. O hago foco en el personaje, o hago foco en el espacio, o hago foco en los hechos, o en el conflicto, en el desenlace, en alguna categoría ficcional del texto, y mi actividad lúdica y recreativa apunta a esa categoría ficcional. Otra de las cosas que tiene ese texto, si lo quieren recuperar, es esto de esta idea de entrada en texto, de ponernos en contexto de lectura y de recrearla. Entonces, recuerden que las actividades cuando ustedes las hagan acá, déjense volar ustedes, déjense volar la imaginación. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes que esté bueno para que los chicos se prenden con la lectura, que implique de pronto decorar esa sala, que implique decorar una esquina, que implique, por ejemplo, eh, otras veces hemos hecho, que estuvo muy bueno el año pasado, hicimos como una galería de arte, entonces los chicos entraban al aula y se encontraban era como una galería, vieron como si fuéramos un museo, una galería con estaban los personajes que aparecían en ese cuento, porque la maestra había decidido trabajar la categoría de personaje, entonces los chicos entraban y entraban con la maestra, iba haciendo paradas en cada uno de los personajes. No les decía nada, simplemente había que observarlos. Eran unas ilustraciones grandes pegadas en la pared. Y abajo decían el nombre del personaje. Entonces los que podían leer o se animaban a leer, leían. La maestra no hacía ninguna intervención más que esa. Era como la preparación. Entonces imagínense cuando hablamos de antes de la lectura. El niño entra a la sala, no como quiere, sino haciendo como un recorrido de museo, con dos o tres paradas en la sala para ver un personaje, y después tienen que escuchar, porque el cuento que ustedes van a leer o que les van a narrar, van a encontrar esos personajes. Entonces, simplemente eso es la actividad antes, simplemente eso. Después vendrá la lectura y después vendrá la actividad creativa para esa lectura que puede tener que ver con esos personajes que yo pegué en la pared. Puedo pensar en llevar un muñeco grande y dejarlo en una esquina y hacerlo hablar a ese muñeco y ese muñeco hacer introducción. Esa es la actividad de antes y solamente esa. Puedo poner una alfombra en el piso y decirle a los chicos, para la lectura de hoy nos vamos a descalzar, vamos a dejar todas las zapatillas ordenadas a un costadito y para entrar a esta lectura tienes que entrar descalzo a esta alfombra. Por ejemplo, los preparamos eso significa actividades de antes de la lectura. Predispongo ese cuerpo, predispongo ese nene a hacer una actividad que tiene que ver con el goce estético, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con el placer. Entonces imagínense ustedes, prepara una actividad que los ponen en situación, que ya los descontractura, que pueden poner música, que pueden bajarle la luz, que pueden poner aromatizador en el ambiente, lo que a ustedes se les ocurra, que les pueden poner, sí, ¿Puede ser una mesa servida o no? para la actividad de antes.
Sí. No sería recomendable, porque la mesa servida, mira, ¿para qué podemos usar la mesa servida? Es para presentar una serie de textos para que los chicos lean, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer si quieren hacer la mesa servida es, por ejemplo, al final del itinerario, cuando ya terminaron todo el itinerario, pueden poner los textos que leyeron en ese itinerario más otros, y que la actividad sea solamente que los chicos elijan y lean. Y se sienten en un rincón, vayan afuera, salgan. Para eso sirve la mesa servida. En este contexto itinerario no te serviría como recurso, porque la intencionalidad de la mesa servida es poner a disposición una serie de libros que vos elegiste intencionalmente para que el niño vaya, busque, indague, elija, seleccione y se vaya a leer. Lo que no significa que no la podés hacer, por supuesto que sí, y también la podés hacer, la pueden hacer, si quieren trabajar con otro tipo de texto. Pueden hacer mesas servidas, o pueden hacer para trabajar, si ustedes quieren focalizar en trabajar folleto. Ya cuando trabajemos el eje de escritura les cuento. Pero supónganse que vamos a trabajar folleto. Una mesa servida de folletos, de un montón de cosas, o una mesa servida de noticias, o una mesa servida, no solamente la mesa servida es para literatura, la podemos usar también en otro de los ejes del diseño. Entonces, volviendo a lo que les decía recién, ustedes imagínense, estamos pensando en un momento en donde los vamos a preparar a los chicos y los vamos a predisponer a escuchar activamente una narración, una poesía, lo que ustedes quieran. Para eso vamos a preparar todo el ambiente, nos vamos a predisponer a ellos. Luego vamos a leer, o le vamos a narrar, o vamos a escuchar, o vamos a ver un video. Todo eso que hemos creado hay que conservarlo en el momento de después. Por eso les digo que tenemos que tener cuidado y tenemos que ver cómo vamos a organizar las actividades del después de la lectura, y que tienen que ser recreativas y lúdicas, porque la intencionalidad es que los chicos asocien desde muy chiquitos esto de la literatura como momento de placer, y que no sea como durante muchos años que el momento de literatura era después una catarata de preguntas para saber si lo habían entendido. Entonces, después que cuando los chicos avanzan en edad, imagínense ustedes los agarran muy chiquitos, pero cuando los chicos avanzan en edad, la idea es que asocien ese momento un momento de placer, y nosotros en primera sostener ese impulso que dan ustedes inicial, y no romper el texto con preguntas, con guías, con otro tipo de actividades. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, bueno, sigamos entonces. Volvamos un chiquito la pizarra para ir cerrando esta parte, para que nos quede claro a todos o a todas. Entonces, en este libro que quedó ahí, lo primero que yo hago, voy a volver a escribir ahora. Esperen que busque un color para diferenciar de esto. Puede ser este. Lo primero que hago es esto. 1. Trazar una línea, pensar, escribir en borrador qué selección de cuentos o de textos o de poesías voy a hacer para este grupo de chicos. Esa selección que voy a hacer, ese número 1, ¿va a ser de cualquier manera? No, porque voy a pensar en esto, en el itinerario que yo armé, en lo que pensé, en el eje temático. Entonces todos los textos que yo elijo, selecciones, van a tener que ver con ese eje temático. Entonces lo primero es la selección de libros. Voy a leer este, y los voy a ordenar de esta manera. Por complejidad, porque se me ocurre de esta manera. Es la primera propuesta que hago. Lo segundo que hago es esto que les dije acá. Es tomar cada uno de los textos que seleccione y pensar para cada uno de los textos tres actividades. Una de antes, la de lectura, que lo único que tengo que hacer es tomar decisiones. Lo leo yo, lo lee otra persona, lo grabo, no lo grabo, lo lee mi compañera. Tomo una decisión de cómo voy a hacer ese momento de lectura. Y si la actividad de después, acá se van a parar, acá esta les puede dar un poquito más de tiempo, que es pensar una actividad lúdica y recreativa para ese texto que eligieron. Entonces, ¿qué harían con los chicos con ese texto? Van a pintar, van a dibujar, van a cantar, lo van a hacer hablar al personaje, van a hacer una búsqueda del tesoro. Todo tiene que ver con algo lúdico, con algo recreativo. ¿Se entiende? Para ese lado la actividad 3. ¿Pregunta?
Yo tengo una pregunta. Sí, pregunté. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, si bien uno organiza, digamos, esas tres actividades, pero en el caso de la primera actividad como que lleva más tiempo, o los chicos como que se prenden demasiado y no llego a dar la lectura o en el caso de que, no sé, estén como muy activos y no pueda realizar el tema de la lectura, ¿qué pasa? ¿Se Bien, deja para bien. el otro día? Buena pregunta. Mira, borro todo. Vamos a pasar limpio. Pueden pasar dos cosas. Pasan dos cosas en la sala. Una que puede pasar es que la maestra te diga que vos el día lunes va a ser el día tuyo de actividad de lectura. Entonces te dispones de todo el lunes. Entonces vos en todo este lunes trabajas con los chicos tus tres actividades. Trabajas la de antes, la de lectura y la de después, porque tenés todo el día para hacerlo. Entonces lo más probable es que lo puedas hacer. Te predispones, ambientas la sala, ambientas el espacio, haces la actividad de apertura de antes, haces la actividad de lectura y haces la actividad de después. Es más, si es todo el día, hasta tu actividad de después, la actividad de después puede ser una actividad que te pueda llevar tiempo, que implique manipulación de, no sé, de témperas, de plastilina, de papeles, de cortar, pegar, masa de sal, lo que sea, porque dispones de más tiempo, ¿sí? Esta es una opción. En ese caso, si es un día entero, que la maestra te dice, mira, todos los lunes, todos los viernes, todos los miércoles, trabajamos literatura y es la actividad del día, lo hacemos en ese día, hasta incluso, mira, les digo más, si pasa esta opción que es un día a la semana, hasta la actividad de antes puede empezar el día anterior. Porque ¿qué pasa si esto, no vamos a poner lunes, pongamos que es viernes, el día de la lectura, el día jueves, acá, ustedes mandan a la casa una actividad. Supónganse, si ustedes ya decidieron que el día siguiente van a trabajar con el texto de Caperucita Roja, el día anterior le mandan a la casa una actividad que prepare para. Pueden ser una pregunta, un interrogante, un juego, una canción, algo que hagan con la familia que los predisponga, que ya los haga traer a ellos eh, predispuestos para escuchar. Por ejemplo, hablo en voz alta, ¿no? Que traigan un pañuelo rojo o algo rojo de caperuza, o que traigan una capa, o que traigan algo para taparse la cabeza. Entonces la actividad de antes ya empieza el jueves. Se la damos como tarea a la casa, por ejemplo. La maestra prepara todo el viernes, hace la actividad de lectura, hace la actividad de después lúdica, recreativa y termina la jornada de, de lectura. ¿Qué otra cosa puede pasar? Es que la maestra te diga, tenés toda, perdón, voy a usar el otro, para no, tenés toda la semana para trabajar el texto que elegiste vos. Entonces este texto que elegiste los animales lo vamos a trabajar durante toda la semana. Entonces por lo general, lo que podemos hacer es el lunes, el lunes lo presentamos, hacemos la actividad de antes, el martes, no sé qué me pasó acá, luego he tocado algo, ¿ven ustedes algo? Sí, profe. Esperen, ahí está. El martes o miércoles hacemos la lectura y el viernes hacemos la actividad después. Es como que esta misma lógica la separas en 3 días. Por eso lo que yo les decía desde el martes pasado, la importancia que va a adquirir en ustedes ese cronograma o esa grilla que van a armar ustedes para poner las actividades. Porque no es lo mismo, y está buena Andrea tu consulta, no es lo mismo trabajar, disponer todo un día para hacer la actividad de literatura y que uno pueda repartir en el día entero los 3 momentos, antes de lectura y después, a tener que repartirlos en la semana. Son las dos opciones con las que solemos trabajar en los jardines, por lo menos en los últimos años, depende de la sala, depende del jardín. Hay jardines donde nos dice, queremos repartir como en la semana la actividad de literatura, entonces la maestra va dando como dosificando la actividad, y hay jardines en los que dicen, no, nosotros acá los jueves es la actividad de lectura. Entonces todo eso que planificaste lo haces todos juntos el día jueves. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bien, pero por ejemplo, en el caso de que uno tenga que repartir, que nos toque un jardín donde diga, bueno, se dividen las actividades el lunes
una actividad el miércoles y el viernes, digo, se pierde también, digamos, un poco el hilo conductor, porque es como que el niño el día martes va a hacer otra cosa y quizás tampoco puedo utilizar un día para la actividad, para la primera actividad, digamos. Entonces, en ese día yo voy a quizás tener que dar, no sé, lengua o otra asignatura, digamos, matemáticas, gimnasia, lo que sea, y dentro de ese día poner la actividad de literatura. Digo, se pierde un poco cómo se recupera a los 2 días de nuevo la actividad que venimos haciendo 2 días atrás. O sea, también eso es como... Sí, lo vamos todos a tener que tener en cuenta si se da esa opción que dice ella cuando lo planifiquemos. Porque no es lo mismo pensar una planificación con antes de lectura y después cuando es todo el día. Entonces uno dice, bueno, la actividad que uno piensa en la cabeza la arma a partir de tener el día completo los chicos. Y distinto es cuando hay que separarlo en 3 veces. Entonces quizás la actividad que pensemos, no, por ejemplo, sería muy poco atinado pensar en ambientar toda la sala si ese día no voy a leer. No tiene sentido ambientar la sala para preparar a los chicos y predisponerlos y después no voy a leer. Ahora sí puede ser una actividad, por ejemplo, que yo el lunes, si mi actividad va a ser, supónganse, un cuento que habla sobre peces bajo el mar, es llevar un cofre con un montón de pececitos, un montón de cosas que van bajo el mar, y que ellos conmigo, en una esquina de la sala, empiecen a preparar el espacio. Y que no sepan para qué es. Que ellos sepan que vamos a preparar ese espacio porque ahí el miércoles vamos a leer. Entonces el lunes armamos la esquina o el pedazo de sal, lo que ustedes quieran. Y el martes sigue la actividad normal. El miércoles, en esa esquina que vamos el lunes, vamos a ir a leer. ¿Y qué pasa? Que la lectura que vamos a leer tiene que ver con eso de bajo el mar, por ejemplo. O qué puedes hacer si tenés unos minutitos el martes, si es una actividad bajo el mar, bueno, vamos a poner alguna música que tenga que ver con olas o con agua. ¿A qué hace referencia esto que estamos escuchando? ¿Con qué parte de la sala tiene que ver? Con la que hablaron ayer. Eso vas como engarzando. Pero esas decisiones didácticas las tenés que tomar a partir de saber qué, por ejemplo, en este caso, qué te pide la maestra, si es un día o es separado. Y eso es lo que yo les decía el martes pasado, que en esa parte en las que más yo intento ayudarlas. Que a partir de que ustedes sepan cómo están los chicos trabajando y ustedes tengan ni idea, yo las ayudo como a coordinarlas. En eso quédate tranquila. Pero son como las dos opciones que te pueden pasar, Andrea, que les puede pasar a todas. Que trabajen un solo día el estímulo de literatura o que lo tengan que partir. Si lo tenemos que partir, vamos a pensar juntos de qué manera lo partimos para que sea óptimo. Genial. Nos quedan 4 minutos según esto y se corta de vuelta y ya vamos terminando. ¿Quieren ustedes preguntarme algo más? Yo al terminar hoy les voy a pasar estos videitos que grabamos y les voy a pasar el PowerPoint con toda esa parte para que ustedes la puedan ubicar, que puedan empezar a pensar tranquilas porque tenemos tiempo, cómo armarían una propuesta de itinerario, qué libros usarían, de qué trataría esa propuesta, para dónde iría, cosa que como les dije el martes pasado, cuando estemos en sala ya ustedes lo tengan cocinado. Aprovechen este tiempo para que tengan ahí un blanquito e ir entrando estas páginas que les paso, descargarse los archivos, recorrerlos. Quizás muchos libros los conocen, quizás otros no los conocen, y está bueno que los tengan. Chusmen cómo están armadas las cajas de los libros del Plan Nacional, para ver si algún libro de ahí conocen. A veces es bueno, en estas primeras intervenciones en el jardín, en el contexto en el que ustedes están de práctica, quizás elegir algunos libros que ustedes ya conozcan, que tengan ustedes confianza, que ya lo hayan leído, que les guste a ustedes. Eso es una buena recomendación. Por ahí, la que le cuesta un poquito más elegir literatura o leer o poner actividades de este tipo en sala, en vez de elegir algo totalmente nuevo, por ahí elegir algo que ya usó y sabe que le da resultado. O al contrario, algo que ya usó y le fue re mal, bueno, vamos a ir por ese camino, busquemos otro. Entonces aprovechen estos días, estos tiempos que tenemos para revisar. Yo hoy les voy a dejar ese PowerPoint para que ustedes lo revisen. Sí les tienen que quedar claro estas dos cosas que hemos conversado. Que lo primero que hago es seleccionar el itinerario de los textos que lo van a armar,
y en segundo momento pensar qué actividades voy a hacer para esos libros. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Qué es conveniente, digamos, por ejemplo, en cuanto a los cuentos, elegir, digamos, de acuerdo a la sala, en este caso, supóngase sala de 3, elegir cuentos que tengan menos escritura y se destaque la imagen, Ujú. y ir avanzando a medida de la sala? Mirá, mirá. Fíjate que nos ponemos acá. Déjame que me... ven el power? Sí, Bueno, mira, la respuesta para esa pregunta es este cuadro que te compartí, que les comparte todas. Está en el PowerPoint, después revísalo, porque tiene que ver con eso. Mira, nivel inicial de salas de 3 y salas de 4, tenés en una parte del cuadro las prácticas de lectura que son esperables en esas salas. ¿Qué haríamos con los chicos? Escuchar, participar, manipular libros, explorarlos. ¿Qué tipo de textos son recomendables y cómo son las características? Porque mira, justo en la primera, textos breves, argumentos simples, de secuencia lógica. Entonces pasa esto, después esto termina. Pasa A, B, C, 1, 2, 3, esa es secuencia lógica simple. Con repeticiones, con juegos de palabras, ¿sí? Entonces después, si querés, revisarlo a este PowerPoint que te voy a mandar y fíjate si tenés ahí la respuesta de tu pregunta, porque me parece que está, y si no, lo conversamos el martes que viene. ¿Te parece? bien. Sí, Pero sí. un poco la idea de este documento justo tiene que ver con eso que vos me decís. Sí, porque me pongo a pensar quizás que por ahí depende de cada sala, porque, bueno, me imagino uno dentro de las posibilidades, uno puede tener un grupo en donde en la casa se les lee y entonces utilizar textos que sí tengan, quizás eh, se destaque la escritura y digamos, un buen desarrollo de un texto un poco más amplio y no uno breve, que quizás no, hay veces pienso yo que por ahí los textos breves suelen como quedar a medias, y si bien algunos son ricos y son sencillos, pero otros como que les suena como que el cuento fue cortito y se acabó, fue como Ujú. muy breve, Para eso, entonces como que para eso te va a servir el diagnóstico de la sala, cuando vayas y los veas vos y tomemos en cuenta eso, si hay interacción con libros, si hay en la misma sala, si hubo en la sala de 4, pero sí coincido con vos, está bueno ese documento porque te sirve más o menos tener en la cabeza por dónde tenés que ir, qué es lo que se espera en esa sala, en sala de 3 y en sala de 4, y qué tipos de libros. bien, Nos queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento. Pero preguntas bueno. como la de Andrea, por favor, el martes que viene, las que ustedes quieran. Tomen ese tiempo de leer,